grabando. Como título, clases o tipos de ángulos. Y vamos a colocar entonces, niños, según su medida, los ángulos pueden ser. Según su medida, los ángulos pueden ser. Los viejitos. Colocamos 2 puntos. ¿Sí? Sí. ¿Verdad, María? Los ángulos pueden ser. Hola, Denise. Buenas tardes. Según su medida, los ángulos pueden ser. ¿Sí? Y vamos a ver entonces, el primer tipo de ángulo, niños, es el ángulo nulo. El ángulo nulo. ¿Sí? Ángulo nulo. Muy bien. ¿Qué es un ángulo nulo? Que es nuestro primer tipo de ángulo que tenemos acá. Un ángulo nulo, niños, va a ser aquel ángulo que mida 0 grados, ¿sí? Es un ángulo que mide 0 grados exactos, ¿sí? Vamos a colocarlo ahí para que no se nos olvide. Es un ángulo que mide 0 grados exactos. Entonces, vamos a colocar ahí. El ángulo nulo es el primer tipo de ángulo que vamos a ver y le vamos a llamar ángulos nulos a aquellos ángulos que miden exactamente 0 grados. ¿Sí? Los ángulos que miden 0 grados. Son ángulos nulos. Muy bien. El dibujo de un ángulo nulo se miraría de la siguiente forma, como se lo voy a colocar aquí. ¿Sí, Vanessa? Teacher, ¿qué es ese circulito que está a la par del cero? ¿Es ese circulito que está a la par de qué cosa? ¿Del cero? Del 0. Ese simbolito significa grados, que es la unidad de medida para medir los ángulos. Entonces, para ustedes indicar cuántos grados mide un ángulo, tienen que colocar este circulito, significa grados. O sea que aquí esto se leería como 0 grados. ¿Sí? Ok. Dice acá, es un ángulo que mide 0 grados exactos. ¿Sí? Ok. Ese teacher. De nada, Vanessa. Entonces, niños, un ángulo nulo se miraría de esta forma. Así, miren, como el que ustedes ven acá en el pizarrón. Así se miraría Una un pura ángulo línea. nulo. Porque las dos semirrectas están una sobre la otra. Entonces, no existe ninguna abertura entre esas dos semirrectas. Como las dos están una sobre la otra, no existe abertura. Por lo tanto, se dice que ese ángulo es nulo, queda anulado, ¿verdad? No existe abertura. Por eso dice que los ángulos nulos miden 0 grados exactos, porque no hay una abertura, no existe ninguna abertura entre las dos semirrectas que nosotros tenemos, ¿sí? No se les va a olvidar copiar también el dibujo de los ángulos, ¿oyeron, niños? Para que sepan cómo se miran los ángulos. Entonces, ese ángulo nulo es el primer tipo de ángulo que nosotros tenemos. Después ya empiezan a crecer los ángulos, ¿verdad? Después del ángulo nulo viene el ángulo agudo. ¿Sí? El ángulo agudo es el siguiente tipo de ángulo que vamos a aprender. Ángulo agudo. Es un ángulo que mide entre 1 grado hasta 89 grados. Dicen, niños, entonces que los ángulos agudos son aquellos que van a medir entre 1 grado y que llegan a medir hasta 89 grados. O sea, niños, que todas las medidas que estén entre 1 y 89 van a ser consideradas como ángulos agudos. Por ejemplo, si yo les digo un ángulo de 10 grados, va a ser agudo. ¿Por qué? Porque 10 está entre 1 y 89. Si yo les digo un ángulo de 80 grados, también va a ser agudo. ¿Por qué? Porque el 80 está entre el 1 y el 89. O sea, niños, que para que sea un ángulo agudo no hay una medida exacta, sino que ustedes para ver o para determinar si un ángulo es agudo, solo se tienen que dejar guiar por las medidas. Si la medida está entre 1 y 89 grados, entonces sí es un ángulo agudo. Si la medida es más grande de 89, ahí ya no es un ángulo agudo. Entonces, para que sea un ángulo agudo, tiene que medir ese ángulo entre 1 hasta los 89 grados. No puede medir más que eso,
¿sí? Si mide más que eso, ya no es un ángulo agudo. Y un ejemplo de ángulo agudo podría ser el que les voy a colocar ahorita en la pantalla. Vamos a colocarles el dibujito. Este de acá, miren. Este que ustedes tienen acá en pantalla es un ángulo agudo. ¿Cuánto dice que mide este ángulo? 45 grados. 45 grados. 45 grados. Este ángulo mide 45 grados. Entonces les pregunto, ¿45 es una medida que está entre 1 y 89? Sí, Sí, el 45 está en medio del 1 y el 89, ¿sí o no? sí. Sí. Entonces, un ángulo que mide 45 grados es agudo. Ahora les pregunto, si este ángulo en lugar de medir 45 midiera 38 grados, ¿seguiría siendo agudo? Sí. Sí, Porque porque no 38 llega más hasta 89. Ya si subiera a 100 o a 90, ya no es un ángulo agudo. Excelente, Natalie. No llega a pasarse de 89. Entonces, si no se pase de 89, sigue siendo agudo. Y si yo les pongo un ángulo de 89 grados, ¿sigue siendo agudo, sí o no? Sí, Sí. Sí, Porque mediante todavía Porque casi está no a vayamos punto de llegar a 90. ser un ángulo recto. Ajá, todavía está a punto de dejar de ser agudo, pero todavía es agudo porque dice que pueden llegar hasta los 89 grados. Muy bien. Entonces, Y miren, si se pasa, ya no es un ángulo agudo. si se pasa, ahí sí ya no sería agudo. Pero entonces, vamos a dejar el ejemplo original, el de 45 grados, ¿oyeron? Ya saben, para que nosotros determinemos si un ángulo es agudo, tiene que medir entre 1 hasta los 89 grados. No puede medir más que eso, ¿sí? Muy bien. Terminan de copiar eso. Vamos a poner una pequeña pausa en lo que terminan para poner los demás. Vamos a ver entonces, niños, ahora el tercer tipo de ángulo. Ya vimos lo que son los ángulos nulos y los ángulos agudos. El recto, al igual que el ángulo nulo, tiene una medida exacta. Para que nosotros podamos clasificar un ángulo como ángulo recto, este tiene que medir exactamente los 90 grados, ¿sí? Por eso les decía yo que los ángulos agudos no pueden pasar de 89 grados, porque ya cuando miden 90, ya son otro tipo de ángulos. Entonces, el ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados exactos. ¿Sí? Para que un ángulo sea clasificado como ángulo recto, tiene que medir 90 grados exactos. No puede medir 91 ni 89. Tiene que medir cabal los 90 grados. Si no mide los 90, no es un ángulo recto. ¿Estamos? Tiene que ser exacta la medida. Para que sea un ángulo recto, tiene que ser exacto de 90 grados. No puede variar. Como les digo, es igual que un ángulo nulo, que su medida es exacta. ¿Ya estuvo? Muy bien. Ok, ya dibuja. Una pregunta, teacher. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no existieran las clases o tipos de ángulos? Si no existieran los tipos de ángulos, Ajá. no podríamos diferenciar unos de otros. Porque miren, todos son distintos. Ya les he ido mostrando con los dibujos que todos son diferentes. Miren, por ejemplo, el ángulo recto es el que le da forma a muchas de las figuras geométricas que nosotros conocemos como rectángulos. ¿Sí? Esos ángulos rectos están dentro de los rectángulos. Si no fuera por los ángulos rectos, no podríamos formar cuadrados, no podríamos formar rectángulos. Triángulo. ¿Ya? Porque no habría este ángulo, ¿miren? Ya se dieron cuenta, es como una forma de una L, ¿sí? Entonces, esto es un ángulo recto. ¿Y qué Que figura mide tiene exactamente 90 grados. ¿Qué manda? Me espero porque voy a traer otra hoja que ya no me cabe en esta. Muy bien. Ahí se recuerdan que pueden usar de lado y lado, Samuel. Pueden usar de lado y lado las hojas, no solo de un lado. Yo la uso en un lado para hacer un poco más ordenado. Yo tengo un folder. Muy bien. Sí, pero para que les alcancen más las hojas, pueden usar de lado y lado. No solo de un lado y se acabó, sino que pueden usar de los dos lados la hoja, ¿sí? Así les dura más. Ah, teacher, entendí. De adelante y de atrás, dice usted. Sí, de adelante y de atrás, amor, los puedes usar. Ya terminé. Tanto espacio. Ajá.
Teacher, yo ya ¿Ya terminaron? Entonces vamos niños, ahora con el siguiente tipo de ángulo. Ya vimos el ángulo recto, ahora vamos a ver cómo se llaman los ángulos que son más grandes de 90 grados. El siguiente tipo de ángulo que vamos a ver ahora es el ángulo obtuso. ¿Sí? Ángulo obtuso. ¿Qué son los ángulos obtusos? Son aquellos ángulos que miden más de 90 grados, pero que miden menos de 180. O sea que al igual que los ángulos agudos, tienen una medida no específica, ¿verdad? Todo un rango de medidas. Entonces vamos a colocar ahí. Es un ángulo que mide entre 91 grados hasta 179 grados. Vean, niños, que para que un ángulo sea obtuso, tiene que medir 91 o más de 91, pero no puede ser mayor que 179. O sea que el obtuso tiene que ser cualquier medida que esté comprendida entre los 91 grados y los 179. No se puede pasar de ahí. No puede ser ni más pequeño que 91, ni puede ser más grande que 179. ¿Estamos? Teacher, se ve que el de 179 está casi a punto de hacer una línea literal. Exactamente, está a punto de hacer una línea horizontal. ¿Sí? Y una Entonces, perfecta también. para que sea, niños, un ángulo obtuso, recuerden bien esto. No se puede pasar de 179 y tampoco puede ser más pequeño de 91. Tiene que ser más grande de 91 y más pequeño que 179. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien. Aunque yo creo de que el que dibujarlo. ¿Puedo qué? Dibujarlo. Sí, por El favor. obtuso, sí, ahorita lo voy a dibujar, no se preocupen. Teacher, yo creo de que el de 180 creo que se va a llamar abierto. No, ahí vas a ver cómo se llama. Ahí vas a ver ahorita, Vanessa, cómo se llama. Teacher, yo tengo una duda. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu duda? Teacher, no es del tema, pero usted juega Brawl Stars. No, no juego ese. Ay, no, teacher, qué malo. No, ese sí no lo juego. Yo sí. De los mismos que crearon Clash Royale, pero no, nunca lo he Sí. jugado, fíjate. Teacher, ya Escribió está bien difícil de conseguir los personajes con todos esos trofeos. Todo lo que piden. Sí. Muy bien. Niños, aquí les coloqué el ejemplo del ángulo obtuso. En este caso les puse un ejemplo de un ángulo de 125 grados. Si se dan cuenta, mientras más grande se va haciendo el ángulo, más grande es la abertura que se forma. Porque empezó siendo una pequeña abertura y poco a poco, mientras más va creciendo el ángulo, se va armando una abertura mucho más grande, ¿verdad? Entonces, 125 es un ángulo obtuso porque está entre los 91 y los 179 grados, ¿sí? Está entre los 91 y los 179 grados. Muy bien. Soy Zúñiga, ¿tenías una pregunta? Teacher, ¿Sí? yo ya terminé de copiar todo eso. Ajá. Entonces, hay que dibujar eso. todo. Ah, sí, hay que dibujar los ángulos hoy. Bueno, teacher, gracias. De nada, Ya Zoe, hay terminé, que irlos teacher. dibujando para que ustedes vean su tiempo. Muy Ya, bien. teacher. ¿Ya todos terminaron de copiar el ángulo obtuso? Sí, Sí, aunque teacher. yo todavía no termino de dibujarlo porque a mí siempre me ha complicado dibujar un ángulo obtuso. Está bien. Aquí me voy a quedarme para que puedan ver el dibujo. Ok, gracias. Teacher, Ahorita voy. El siguiente tipo de ángulo que vamos a ver se llama llano. El ángulo llano. ¿Sí? Uy, El ángulo llano es aquel. Es un ángulo, vamos a colocar igual que es un ángulo Que mire, que mide 180 grados exactos. ¿Sí? Un ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados exactos. Entonces, este ángulo, al medir 180 grados exactos, lo que forma es una recta. ¿Sí? Ya vimos nosotros en los elementos básicos de la geometría, es una recta. Pues nosotros, al estar hablando de un ángulo llano, hablamos de un ángulo que forma una recta. Porque las dos semirectas
quedan en direcciones o en sentidos contrarios, una enfrente de la otra, formando una línea horizontal completamente recta. Entonces, al juntar las dos semirrectas, ustedes se van a dar cuenta que el ángulo llano va a formar una recta. ¿Sí? Vean, una recta que crece hacia la derecha y que crece hacia la izquierda. Prácticamente el ángulo llano, niños, es la abertura completa. Miren, la abertura completa. Están completamente abiertas las dos semirrectas. Por lo tanto, al abrirse completamente, forman una recta completa. Las dos semirrectas al abrirse completamente forman una abertura completa que formaría a la larga una recta. ¿Sí? Entonces, niños, los ángulos ya no siempre se van a ver de esta forma, porque siempre van a medir 180 grados. Entonces, siempre va a ser una línea completamente horizontal. ¿Sí? Ya terminé, teacher. Ya terminé, Teacher, ¿cómo me quedó el ángulo obtuso de hace un ratito que la dibujé? Ahorita lo voy a ver, Vanessa. Solo les voy a colocar el último antes de que se nos acabe el tiempo y ahorita lo vemos, ¿sí? Ok. Vean, niños, les voy a colocar el último antes de que se nos acabe el tiempo porque nos quedan 2 minutitos. Entonces, el último ángulo, el último tipo de ángulo que vamos a aprender se llama ángulo completo o circunferencia. Ángulo completo o circunferencia. El ángulo completo o circunferencia es un ángulo que mide 360 grados exactos. 360 grados exactos. 360, niños, es el doble de 180. ¿Por qué se llama circunferencia este ángulo? ¿Qué es una circunferencia? ¿Quién sabe qué es una circunferencia? ¿Quién ha oído hablar de la Un círculo. Un círculo. Una circunferencia es la orilla de un círculo, ¿sí? Una circunferencia es la orilla de un círculo, el contorno del círculo. Entonces, cuando hablamos, niños, de una circunferencia o de un ángulo completo, estamos hablando de aquel ángulo que ya dio la vuelta completa. Entonces, al dar la vuelta completa, ha formado un Círculo. ¿sí? Se los voy a demostrar acá con este dibujo del ángulo llano. Quiero que miren ustedes. Mejor se los demostraré con este. ¿Cuál puedo poner más fácil? Vamos a ver, pues. Ya, pues se los voy a mostrar aquí a la parte del círculo. Ustedes solo tienen que dibujar el círculo. Lo que voy a dibujar abajo no lo vayan a copiar ustedes, ¿oyeron? Lo voy a poner abajo, no lo vayan a copiar. Entonces aquí... No. Les voy a demostrar por qué es que se llama ángulo completo o circunferencia. Vean pues, niños. Cuando ustedes tienen un ángulo por primera vez, así como el primerito que vimos, ¿cómo se llaman los primeritos ángulos que vimos hoy? El primer tipo de ángulo. Nulo, agudo y recto. Nulo, agudo, Lo que vimos fue el nulo, ¿verdad? Muy bien. En el ángulo nulo vimos que lo que pasaba es que el ángulo tenía una abertura de 0 grados, o sea que no existía abertura. Estaba una semirrecta sobre la otra. Y conforme íbamos creciendo con la medida iba cambiando el tipo de ángulo, ¿verdad? De ser nulo se convertía en agudo, si seguía creciendo se volvía recto, si seguía creciendo era obtuso y si seguía creciendo llegaba a ser llano y medía 180 grados. Pero ¿qué pasa si ese ángulo que ya mide 180 grados vuelve a crecer y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo hacia abajo y da la vuelta completa? ¿Qué forma entonces? ¿Qué forma tiene cuando da toda la vuelta completa esta semirrecta? ¿Qué forma deja? Un completo como un círculo. Deja un círculo, ¿verdad? Vean qué rastro deja. Si yo le doy la vuelta así a la otra semirrecta, ¿qué rastro va dejando? ¿Es un círculo? Círculo. Muy bien. Por eso, niños, cuando el ángulo ha dado la vuelta completa, cuando el ángulo es completo, se le llama circunferencia, porque el ángulo ya dio la vuelta completa. Entonces deja como rastro un círculo, la vuelta completa. Y un círculo, ¿cuántos grados tiene? El doble de lo que tiene un ángulo llano, porque un ángulo llano es un semicírculo. ¿Qué forma tiene el transportador? ¿Qué forma tiene el transportador que ustedes tienen para medir los ángulos? Medio círculo. Medio círculo. Y por eso la otra vez dibujé una mariquita con eso. Muy bien. Es un semicírculo. Medio círculo. Ajá, la mitad.
Es la mitad de un círculo. ¿Y cuánto mide ese transportador? De 170 grados. 180. Mide 180. 160 grados. Entonces, si juntamos... niños, El mío es 180 grados. ajá, es Igual. 180. La medida máxima del transportador es 180. ¿Y qué pasa si juntamos dos transportadores? Tendríamos que sumar entonces 180 más 180, que me da 360. 360. Yo junto dos transportadores, ¿qué figura formo? Círculo. Un Círculo. ¿verdad? Por eso, niños, es que el último tipo de ángulo que vimos se llama completo o circunferencia, porque al completar un ángulo le vamos a dar una vuelta entera, entonces se va a formar una circunferencia.